Buenos días. Vamos a dar inicio a este sexto congreso. Erika, por favor. Muy buenos días. Bienvenidos al Sexto Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, mejor conocido como REFAMA. Hoy es 7 de octubre del 2020 y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se complace en recibirlos a este gran evento. Comenzaremos presentando a los que conforman nuestro presidium. El doctor Alberto Gómez Tagle Sánchez, director del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Romeo Saldaña Vázquez, presidente del Comité Técnico Académico de la Red de Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados. Y la doctora Ireri Suazo Ortuño, quien es presidenta del comité local de este sexto Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados. A continuación, cederé la palabra a la doctora Ireri Suazo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Gracias, Rey. Doctor Alberto Gómez Tagle, director del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor Romeo Saldaña Vázquez, presidente del Comité Técnico Académico de Red de Biología, Manejo y Conservación de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados. Estimados todos, nos complace sobremanera el día de hoy estar con ustedes y darles la bienvenida al sexto Congreso Nacional de la Red de Biología, Manejo y Conservación de la Fauna Silvestre en Ambientes Antropizados. La temática del Congreso se centra en la importancia de la fauna nativa en la provisión de servicios y el bienestar de las personas. Este Congreso es especialmente relevante ya que desde el año 2015 REFAMA ha centrado su interés en abordar el estudio y la conservación de la fauna silvestre en los ambientes antropizados de México. Estudios van desde la fauna nativa en ambientes agropecuarios, forestales y urbanos hasta los ambientes alterados por acciones humanas. Esto es particularmente relevante considerando la importancia que tiene la fauna nativa, ya que hoy más que nunca estamos en una situación mundial en la que enfrentamos la enfermedad emergente causada por el virus SARS-CoV-2, el que se argumenta pudo haberse originado en alguna especie de murciélago con un periodo intermedio antes de infectar al ser humano. Este es un claro ejemplo de que cómo la transformación y destrucción de los hábitats naturales y la diversidad asociada no solamente coloca en alto riesgo la continuidad de innumerables especies silvestres, sino además pone en riesgo la pertinencia de nuestra especie en el planeta. Por lo que esta reunión será de importante para compartir información y para evaluar el efecto de las amenazas y los retos por la conservación de la fauna en los paisajes modificados por las actividades humanas. En esta edición, el Congreso REFAMA se organiza con el apoyo de académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por primera ocasión el Congreso REFAMA cuenta también con el apoyo de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y la Asociación Mexicana de Mastología, por lo que a nombre de todos les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Ireri. A continuación escucharemos al doctor Romeo Saldaña, quien nos dirigirá un mensaje por parte del Comité Técnico Académico de este Congreso. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a la doctora Ireri Suazo, al doctor Alberto Gómez Tagle por su apoyo y su disponibilidad para recibir este congreso. Estoy muy contento de iniciar este nuevo congreso por sexto año consecutivo, a pesar de todos los vaivenes en los que estamos. No hemos perdido el impulso y como red seguimos reuniéndonos año con año para conocer nuestras nuevas contribuciones de investigación y de acción sobre la fauna nativa en estos ambientes que han sido modificados por el hombre. Quisiera agradecer también en especial a los seguidores de la página, a los miembros de la red, que nos han depositado toda su confianza para que este año sea en esta modalidad virtual. No ha sido fácil, ha representado varios retos de todo tipo, pero agradecemos nuevamente su confianza y su paciencia para poder estar en este congreso. Este congreso, como su temática, su nombre lo dice, tenemos como objetivo revisar específicamente las contribuciones o los servicios ecosistémicos que la fauna nativa presta al ser humano
que se traducen en bienestar para las personas. Tenemos afortunadamente un buen número de pláticas que versan sobre esta temática, la cual es súper importante en estos tiempos en los cuales la ciencia, el conocimiento está siendo cuestionado por su utilidad y su beneficio a la sociedad. De esta manera, creo que tanto la situación, aunque no es agradable de estar en confinamiento y no podernos ver presencialmente, nos lleva a que realcemos o que demostremos que la fauna tiene un papel importante en nuestro bienestar, ¿no? Y que sin ella no podríamos tener mucho de los beneficios que tenemos, ¿no? Actualmente como sociedad. Entonces, les invito a que disfruten el Congreso, que puedan interactuar con todos los ponentes y en la manera de sus posibilidades, ¿verdad? Como ya se les ha indicado, ¿no? Y que pues disfruten también los talleres que vamos a tener después en el Congreso, posteriores en las tardes del Congreso y posteriores al Congreso. Y pues nada más, no me queda más que agradecer de nuevo a todos, al comité organizador, a Karina Figueroa, a todos el comité organizador local y pues bienvenidos. Muchas gracias al doctor Romeo. Por último, escucharemos al doctor Alberto Gómez Tagle, quien nos transmitirá un mensaje de bienvenida y declarará formalmente la inauguración de este evento. Pues quiero darle la bienvenida a todas las personas que están interesadas en esto. Yo realmente me considero pues muy afortunado de poder estar, digamos, en ser parte de este grupo en este momento. Conozco a Ireris desde hace muchos años, conozco a Romeo desde hace una buena cantidad de años, desde que estaba terminando sus estudios de posgrado, su maestría en INECOL, donde yo hice mi postdoctorado. Y yo puedo decirles que, dadas las condiciones de modificación de los ambientes naturales y la antropización que tenemos en nuestro entorno, este tipo de temas y de investigaciones pues han sido importantísimos, han tomado muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante en los 90, todos queríamos ir a estudiar y quería ir a trabajar a los sitios conservados, a los sitios que eran muy conservados, a lo poquito que nos quedaba en ese momento. Ahorita, 20 y tantos años después, 30 años después, simplemente nos quedan demasiado pocos y tenemos que entender los procesos de los ecosistemas y los ambientes que han sido seriamente transformados de una u otra manera, seriamente antropizados. Todos nosotros hemos visto cómo estos ambientes fueron de poco perturbados a cada vez más perturbados. A mí me tocó aquí en la ciudad de Morelia ver bosques de encinos, bosques donde yo vi zorras, vi coyotes. Me tocó ver una vez un halcón de Harris cazando lagartijas, ¿sí? Andando yo en bicicleta en el cerro, y simplemente ahorita son fraccionamientos aquí en Morelia. Entonces, este tipo de modificaciones van a estar presentes, están presentes, y qué más que un congreso donde podamos ver esta línea, trabajos en estos importantes temas, en donde nosotros no podemos dejar de considerar los ambientes antropizados como parte del entorno, y tenemos que entenderlos, estudiarlos y abordarlos de esa manera. Les doy gracias a nombre de la Universidad Michoacana, a nombre del Instituto, a nombre del comité organizador de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y de la red de fauna nativa en ambientes antropizados, porque es un gran esfuerzo. Entonces, sin más preámbulo, bueno, si nos ponemos de pie, bueno, yo me voy a poner así de pie, siendo las 8:54 de la mañana del día, ¿qué día es hoy? 7 de octubre del 2020, declaró inaugurados los trabajos del 6º Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, y les deseo mucho éxitos a todos, y yo estaré por aquí a ratitos, no voy a poder estar todo el tiempo, pero adelante con los trabajos del Congreso. Está formalmente inaugurado. Gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos que en unos minutos más está por comenzar la primera conferencia magistral a cargo del doctor Susan,
Y a continuación cedo los controles a la doctora Cristina Maxwini González, quien será la moderadora de esta conferencia. Muy buen día y bienvenidos a todos. Doctora Cristina, tiene silenciado su micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia virtual de todos ustedes para estar presente en esta primera conferencia magistral organizada por el 6º Congreso Refama en colaboración con otras instituciones. Es para mí un gusto presentar a Gerardo Susana Spiri, que es nuestro primer ponente magistral. Agradecemos a Gerardo enormemente su disposición desde un principio para participar dando esta charla que seguramente será muy enriquecedora, particularmente en estos tiempos en los que estamos en confinamiento por enfermedades zoonóticas, ¿no? Me permito, voy a presentar una breve semblanza del doctor Gerardo. El doctor Gerardo es médico veterinario y zootecnista por la UNAM y también realizó ahí mismo en esa institución una maestría en ecología. Posteriormente realizó un doctorado en biología por the University of New Mexico y un postdoctorado en medicina de la conservación en Wildlife Trust de Estados Unidos. Desde hace muchos años, desde muy joven, se ha enfocado a la línea de investigación que estudia la ecología de enfermedades y ha participado en proyectos en numerosos países, incluyendo Estados Unidos, obviamente México, Costa Rica y Panamá, entre otros. Cuenta actualmente con cerca de 70 publicaciones en revistas nacionales e indexadas. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Su trabajo versa sobre la fauna silvestre y su relación con las enfermedades. Es miembro de comités científicos, por ejemplo, el Comité Científico de Especies Invasoras de CONABIO, es miembro de comités científicos de EcoHealth y de Future Earth. También participa como especialista de subcomités de fauna silvestre, por ejemplo, del Comité Nacional de Salud Animal. Actualmente él es representante en México ante la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas en Biodiversidad y Pandemias. Entonces, esta trayectoria que tiene Gerardo evidentemente le da todos los elementos para poder presentar su charla hoy. Finalmente, nada más termino diciendo que él es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana AC y de la Academia Nacional de Medicina. Ha dirigido cerca de 51 tesis, de las cuales 23 son de licenciatura, 20 de maestría y 8 de doctorado. Bueno, sin más preámbulos, Gerardo, te damos la palabra, te agradecemos mucho el día de hoy que estés aquí presente y te cedo el micrófono para presentar tu charla. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias Cristina, gracias Irari, gracias Karina y gracias Cintia y gracias al comité por invitarme a presentar esto y con mucho gusto voy a compartir esto. Ahora quiero ver si puedo compartir la pantalla. No sé si ahí la ven. Bueno. Sí. Sí, ya la ven. Adelante, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, voy a hablar un poco de la problemática actual sobre cambios globales, principalmente la deforestación, el cambio de uso de suelo y la zoonosis, y cómo pues estamos viviendo una pandemia la cual nos tiene ahorita en esta situación, y que precisamente si rascamos las raíces, pues viene asociado a todos estos cambios globales. Entonces un poco voy a presentar esto. En general sabemos que la distribución de las especies, en general los patrones de distribución, tenemos factores históricos que han estado asociados, de geológicos, climáticos,
y muchos factores que han dado a ciertos ritmos en escalas de tiempo la conformación de las especies y la distribución actual de especies. Y ha habido muchos cambios, obviamente, procesos de extinción, de colonización, de invasión y de patrones de distribución que se han dado en todas partes. Y eso incluye también a los parásitos, a los micro y a los macroparásitos. Entonces, no nada más estamos hablando de los hospederos, sino estamos hablando de un mundo extra que está ahí distribuyéndose a nivel mundial en diferentes partes, respondiendo a los patrones ecológicos que conocemos, a los patrones geológicos y a las etapas que se han dado en general en las diferentes taxas en la diversidad de la especie en el planeta. Y evidentemente todos estos cambios han dado diferentes configuraciones de especies, de ensambles de especies en diferentes lugares, donde tenemos ensamblajes de especies y cambios en especies en temas de diversidad funcional, diversidad taxonómica, de diversidad filogenética, que se han ido dando a través y que se han adaptado las especies a todos estos cambios. Sin embargo, bueno, tenemos más de 15,000 años que se han dado una serie de procesos, bueno, por pronto en América, pero sabemos que históricamente el desarrollo, la colonización, la expansión del ser humano en todo el planeta ha generado una serie de impactos muy grandes en todas partes. Y actualmente, pues evidentemente tenemos ya un problema a nivel mundial sobre que más del 75% de la superficie de la Tierra está modificada, y gran parte es precisamente por el desarrollo agropecuario, que precisamente está demandando alimentos para mantener a la población humana en diferentes partes del mundo, ¿no? Que ya estamos colonizando todo el planeta, y esto ha hecho que haya muchos cambios en todos los ensambles de las especies, pero además sabemos que está una demanda creciente en los recursos de alimentos y que tenemos que replantear cómo vamos a hacerle para seguir produciendo alimentos, mantener a la población, pero además parar este deterioro ecosistémico que estamos haciendo en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos actualmente un planeta muy deteriorado, fragmentado, precisamente por todas estas actividades agropecuarias, que está generando estos cambios en los ensambles de las especies, y está generando cambios interacciones que antes no se daban, ¿no? Interacciones que son nuevas, y que muchas de estas interacciones nuevas se dan como se da con las especies invasoras, donde hay extinciones locales, dominancia de las especies invasoras, introducción de patógenos, pero además sabemos que ciertas especies están siendo favorecidas bajo estos ensambles, ¿no? Y bueno, ahorita es muy interesante ver que pues todos estos procesos que hay a nivel mundial en la configuración del paisaje está generando patrones de ensamble de especies diferenciales, de tal manera que muchas especies grandes están perdiéndose, en el caso de animales, se están perdiendo, están dominando especies pequeñas, y ciertas características que están favoreciendo, incluyendo patrones de reproducción, diferentes especies generalistas de hábitat están empezando a dominar. Y también, pues, paralelo a la deforestación está toda la defaunación, que además está también seleccionando a especies pequeñas, en el caso, por ejemplo, de roedores, se habla hasta de la rodentización, pero mismos patrones que están generando, estamos seleccionando especies, pero también estamos seleccionando patógenos, y ese es un tema muy importante. Estamos seleccionando especies reservorias, estamos seleccionando especies que tienen sus patógenos, y además estamos seleccionando patógenos, ¿no? Entonces tenemos ensambles que están generando, de paisajes que están generando interacciones nuevas, interacciones que se están dando con animales silvestres, con animales domésticos, con humanos, y se está incrementando el borde en todos estos elementos, y cuando se aumenta el borde, aumenta la superficie de contacto entre animales silvestres, domésticos y humanos, pero además se dan unos procesos que se han demostrado ya en parte en los patógenos, que hay presiones de selección y se están seleccionando patógenos más, microorganismos más patógenos que se están seleccionando, y esos son temas muy interesantes. Haciendo diferentes estudios a nivel de metaanálisis, este es un estudio que hicimos con roedores a nivel mundial, y ver si efectivamente la fragmentación está favoreciendo a los reservorios de diferentes infecciones. Entonces ahí seleccionamos diferentes zoonosis transmitidas por roedores, y efectivamente estamos viendo que los reservorios están siendo
favorecidos en ambientes completamente fragmentados. Entonces hay una selección de roedores y que además son reservorios de diferentes infecciones, desde hantavirus, arenavirus y varias otras infecciones que están asociadas a esto. También en el caso de hantavirus, de reservorios que transmiten hantavirus, lo hemos visto a nivel continental. Hicimos un metaanálisis y precisamente los ensambles de especies en todo el continente asociados a zonas deforestadas están siendo dominados por los reservorios de hantavirus. Entonces, estamos haciendo procesos a diferentes escalas que se están dando, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a corroborar cada vez más artículos que están saliendo en este último año. Han estado saliendo muchísimos artículos con respecto a esto, corroborando esto, ¿no? Corroborando que diferentes taxas están siendo favorecidos por los patrones de uso de suelo y por el cambio, ¿no? En general. Y estamos viendo que en diferentes taxas, por ejemplo, este fue un estudio con 6.800 sitios a nivel mundial, donde efectivamente los reservorios que están siendo tolerando los ambientes antropizados son de alguna manera con los que nosotros estamos teniendo contacto y con los que se están manteniendo estas infecciones emergentes que se están reportando en varias partes del mundo. En este mismo artículo, pues bueno, se hace la diferenciación de ciertos grupos de ciertos taxas que están con más frecuencia asociados a estos eventos zoonóticos, y entonces está haciendo una selección separada, ¿no? Y cada vez hay más estudios de esto, donde efectivamente la frecuencia de contacto, no necesariamente es un grupo el que puede transmitir más, pero la frecuencia de contacto por la abundancia y la frecuencia de contacto está favoreciendo que ciertos grupos estén más asociados a la zoonosis, incluyendo roedores, primates, murciélagos y sobre todo los animales domésticos, ¿no? Que es donde más se está dando. Entonces, es muy interesante empezar a ver, porque no es completamente lineal, pero sí tenemos una serie de constantes y de patrones que se están dando cuando hay procesos de fragmentación en diferentes, ¿no? Pero además tenemos no nada la fragmentación como un proceso paisajístico, sino también tenemos los procesos de uso de suelo específicos que tienen que ver con la producción de alimentos, donde se dan una serie de factores concomitantes, desde la construcción de presas, desde los antibióticos, desde la resistencia antimicrobiana, y una serie de elementos que se dan con patrones, cambios en los ciclos de reproducción de los mosquitos, cambios en los patrones de distribución, y otros elementos que tienen que ver con muchas, que se están favoreciendo por precisamente cambios que se están dando desde el uso de agroquímicos, de las sales del agua, el suelo, la pérdida de la composición del suelo, y una serie de elementos que se dan. Entonces están empezando a reportar cada vez más que las enfermedades emergentes asociadas en humanos están asociadas específicamente más a la ganadería, ¿no? Y es una agricultura que está seleccionando todavía más estos procesos, y es muy interesante que cada vez hay más de esto. Pero además, dentro de la misma ganadería, que incluye diferentes tipos de producción, desde de ganado bovino, ovino, porcino, o de gallinas de postura o de pollo de engorda, sabemos que hay diferenciales en sus procesos, ¿no? Entonces no nada más es una cuestión general, sino que además sabemos que ciertos tipos de uso de suelo están favoreciendo a un grupo de patógenos. Entonces esto pues le da dimensiones muy interesantes y muy de impacto a nivel local, regional, global y económico, ¿no? que se dan en esto, y que además se añade todo el factor de enfermedades zoonóticas. Entonces, cuando vemos relaciones entre animales domésticos y silvestres, sabemos que es una interfase muy fuerte, ¿no? Porque está, por una parte, los sistemas ganaderos, el uso de suelo, y además está la frontera con los bordes, con los fragmentos de vegetación, con vegetación nativa, con zonas conservadas, y en esta frontera se dan muchos cambios muy fuertes, ¿no? Entonces aquí hay estudios que se han hecho donde hay, si relacionamos cerdos con roedores, ganado con aves, entonces empezamos a ver relaciones donde se están pasando parásitos, de tal manera que muchos de los patógenos están afectando no más a los humanos desde el punto de vista de la zoonosis, pero están intercambiando patógenos que también están afectando a la producción de animales domésticos, a la producción en general, a la economía, pero además también estamos pasando infecciones
a los animales, a la fauna nativa. Y eso es un tema fuerte porque tenemos procesos bidireccionales que no las van de los animales silvestres hacia el hombre o animales domésticos al hombre, sino que tenemos procesos que están dando y se están compartiendo y que son bidireccionales. Y esto es un tema muy importante porque así como nos han transmitido y el origen de muchas zoonosis vienen de fauna silvestre, también el intercambio de animales domésticos a fauna silvestre se han introducido muchísimas infecciones que han impactado y hasta han causado mortalidades en animales, en fauna nativa, y ha generado procesos dinámicos muy fuertes a nivel mundial, precisamente por el cambio de uso de suelo. Entonces, tenemos que cuando empezamos a hacer las redes de conectividad de la zoonosis y cómo se relacionan con los animales domésticos y con los silvestres, empezamos a ver que los nodos de conexión más grandes precisamente se encuentran en los animales domésticos. Caballos, vacas, cerdos, es que siguen siendo las zoonosis más comunes, siguen siendo las zoonosis que más se están reportando y las más antiguas, desde tuberculosis, brucelosis y varias enfermedades que están presentes y que han estado constantes asociados a los animales. Sin embargo, también sabemos que están muchos nodos empezando a crecer y precisamente por estos cambios, ¿no? Y estos nodos pues involucran a los primates porque estamos invadiendo sus nichos, carnívoros que están siendo que están tolerando, muchos están extinguiendo, muchos están aislando, pero otros carnívoros están tolerando la presencia humana y están siendo favorecidos, desde coyotes, por ejemplo, y también roedores, murciélagos, y así tenemos grupos diferenciales de especies que están asociados a estos procesos zoonósicos. Entonces ahí tenemos más de 400 zoonosis emergentes y muchas de estas han sido reconocidas en los últimos 50 años. Es decir, estamos generando nuevas interacciones entre especies y estas nuevas interacciones pueden generar epizootias, epidemias o pandemias o panzootias. Cuando decimos panzootias o epizootias es para animales y epidemias y pandemias pues es para cuando involucra a los humanos. Pero lo interesante es que estas nuevas interacciones se dan. Entonces ahorita lo que estamos viviendo es un proceso de una nueva interacción entre un virus y un hospedero, que somos los humanos, y estamos, un virus que acaba de empezar a adaptarse al ser humano y que además el ser humano ya lo transmite a otro ser humano. Y este proceso de cambio de hospedero, que viene de murciélagos y pangolines aparentemente, y estos procesos donde ya está adaptando al ser humano, pues está en un proceso de una nueva interacción, ¿no? Entonces por eso las enfermedades hay que verlas desde el punto de vista de interacción de especies, y estos nuevos procesos de interacción pues dan muchos procesos de adaptación que tienen que ver con mortalidad, con la virulencia, y procesos que tienen que llegar a la resistencia por parte del hospedero y a la menor virulencia por parte del parásito, de tal manera que entremos en equilibrios estables, ¿no? En estas interacciones. Pero además, dentro de todos estos procesos de cambios, ya sea por la agricultura, por la fragmentación, pues tenemos toda una serie de elementos que van desde diferentes grupos de especies que están asociadas a que consistentemente están asociadas a enfermedades zoonóticas, desde rabia, brucela, tricomoniasis, giardiasis, equinococos, y muchas asociadas a muchas especies que están tolerando. Por ejemplo, nada, tan solo en Yucatán, por ejemplo, tenemos desde hantavirus, roedores de los géneros Peromyscus, diferentes especies de aves para el género de virus del Nilo Occidental, principalmente migratorias y algunos paserinos, rickettsiosis, por ejemplo, en perros, erliquiosis en zarigüeyas, en tlacuaches, leptospirosis tenemos casi todas las especies transmiten leptospirosis, pero si dominan mucho pues, todos los domésticos, pero además los tlacuaches, roedores, armadillos y otros, ¿no? Borreliosis, venado cola blanca, ratones del género Peromyscus. Entonces empezamos a buscar y a checar diferentes especies, vemos que estamos haciendo una selección muy importante. Y esto también lo vimos con un estudio que hicimos tanto en el centro como en el sur de México, en Campeche, en Chiapas y en la Ciudad de México. Estuvimos viendo cómo el uso de suelo de alguna manera está cambiando los patrones de ensamble de murciélagos, pero además los patrones de ensamble de virus. Y eso es algo muy interesante, porque en este caso, en este estudio, encontramos muchísimas especies de virus, pero además muchos coronavirus, ¿no? Y muchos coronavirus que están siendo seleccionados hacia ciertas zonas urbanas o ciertos coronavirus que están haciendo las zonas
agrícolas, ganaderas, o ciertos coronavirus que están asociados en zonas conservadas. Entonces, esto como que de alguna manera reitera que estamos haciendo procesos de selección artificial a nivel mundial. Entonces, estamos ya viviendo en un mundo que de alguna manera estamos seleccionando directa o indirectamente por la contaminación, por la fragmentación y otros elementos que estamos generando procesos de ensambles diferentes. Pero además tenemos procesos concomitantes como la pobreza, ¿no? La pobreza que además entra en un círculo de pobreza en zonas marginadas, deterioradas, contaminadas, que además están fragmentadas y que además se dan muchos brotes, ¿no? Y se mantienen muchas enfermedades ahí y se impactan de una magnitud mayor. Otros procesos que están dándose a nivel global, pues es la pérdida de diversidad. Paralelo a la deforestación, a la pérdida de hábitat, al uso del suelo y a estos patrones diferenciales de uso del suelo, está la pérdida de diversidad, que es paralela, y esta pérdida de diversidad también ha estado asociada a las enfermedades emergentes. Se ha demostrado que a través de una teoría que se llama el efecto de ilusión, que las zonas más diversas tienden a amortiguar procesos de infección. No quiere decir que desaparecen las infecciones ni que haya menor diversidad, es decir, hay mayor diversidad en zonas más diversas de patógenos, de parásitos en general, pero cuando se pierde la diversidad, ciertos patógenos se disparan y entran en procesos de emergencia, bueno, bajo el concepto de emergencia que nosotros tenemos, y muchas enfermedades como las transmitidas del síndrome pulmonar por hantavirus, el virus del oeste del Nilo, la enfermedad de Lyme, están asociadas a zonas donde hay menor diversidad. Y esto se ha demostrado para muchos sistemas, malaria, para enfermedades de hongos, para enfermedades en corales, ¿no? Que también es un tema muy importante, que están fragmentando, se están perdiendo, están cambiando muchos de sus condiciones fisicoquímicas en ambientes marinos y están disparándose infecciones, ¿no? Precisamente por todos esta pérdida de diversidad. Entonces hay muchos elementos que están demostrando que también la pérdida de diversidad sea esto. La pérdida de diversidad y la relación con las enfermedades, el efecto de ilusión, ha sido muy criticado, ¿no? Que no necesariamente siempre el efecto de ilusión ocurre, y se ha llamado otro efecto que también ocurre, el efecto de amplificación, que en ciertos casos la mayor diversidad puede amplificar un poco algunas infecciones. Hay ciertas razones también por las que existe esto. Sin embargo, hemos visto en muchos sistemas que este efecto de dilución es el que domina. Por ejemplo, en el caso de hantavirus lo hicimos tanto a nivel local, regional, lo hemos demostrado experimentalmente, pero además lo hemos estado tratando de ver a diferentes escalas continentales a nivel mundial, y el efecto de dilución sigue operando, y es un efecto muy importante que es un argumento para la conservación y para el mantenimiento de la salud. Entonces, también hicimos metaanálisis para trabajar con enfermedades transmitidas por vectores y ver bajo ciertos supuestos cuáles enfermedades podrían ser amortiguadas por la diversidad. Y el 77% de las enfermedades bajo este metaanálisis que estamos haciendo, que no lo hemos podido publicar, estamos ahorita en eso, el 77% de las enfermedades se amortiguan por la mayor diversidad. Y es un tema que viene a ayudar a entender de que, pues sí, efectivamente la diversidad, conservar la diversidad es un servicio de prevención para la salud. Y no nada más por el efecto de ilusión, sino también por otros efectos que vienen ahí, que posteriormente la doctora Patricia va a platicar, y otros elementos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos y otros servicios que están dando por esta gran diversidad. Entonces, no es de extrañarse que en estos cambios y estos procesos que se dan a nivel paisajístico, a nivel mundial, pues haya una serie de interacciones nuevas y saltos taxonómicos que se pueden rastrear filogenéticamente, y que hay varias especies involucradas, y precisamente por estos cambios, ¿no? Donde aparentemente el pangolín y los murciélagos están asociados con el SARS-CoV-2, y cómo estos se pueden dar, aunque no hay precisión de los momentos exactos, pues sabemos que ahí está el registro histórico y genético que podemos estar rastreando, pero que pues, corresponde a una serie de elementos de cambio de uso de suelo a nivel mundial. Entonces, tenemos elementos que tienen que ver con el paisaje, elementos que tienen que ver con ciertas características métricas del paisaje, desde el efecto de borde, desde la composición de la matriz, cambio de las interacciones específicas,
pero también tenemos una serie de elementos de especies puente que están dando y que puedan manteniéndose ahí, de los animales ferales, muchas especies de murciélagos, de roedores que están manteniendo y que pueden estar manteniendo en zonas ganaderas con zonas conservadas, y se están intercambiando patógenos que se han demostrado. Pero además tenemos el problema de los animales ferales que se encuentran en todas partes, ambientes urbanos, rurales, conservados, con un problema fuerte de mantenimiento de infecciones, y que sí es un tema que hay que tener un foco especial en todas las especies ferales. Pero además tenemos los sistemas productivos intensivos, que hay una producción donde hay alta densidad, donde hay altas tasas de contacto, y se dan muchos procesos en las infecciones que están generando cambios, y aquí se ha demostrado, por ejemplo, con la influenza, brotes de influenza a nivel mundial y pandemias de influenza, pues cómo han estado asociados a todos estos procesos de uso por ejemplo, con los cerdos, ¿no? Se ha demostrado que ciertas partes de la influenza están asociadas a genes, bueno, con cerdos, pero también con aves. Entonces se dan patrones de recombinación, de mutaciones que están generando que muchos patógenos se disparen bajo estos procesos. Entonces es un replanteamiento a los sistemas productivos y también a los sistemas y al desarrollo al uso de suelo, ¿no? A la planeación, al ordenamiento, cómo vamos a hacer una planeación paisajística para que tenga que ver con la salud, con el mantenimiento de servicios ecosistémicos, pero también que se pueda minimizar riesgos de infecciones y también la producción. Entonces es un replanteamiento a varios temas y a manejo Entonces no es de extrañarse que cuando empezamos a montar, a integrar el estudio tanto de animales silvestres, domésticos, humanos, el desarrollo de las sociedades modernas, de la urbanización, del uso de suelo, de la producción pecuaria, pues vemos que hay brotes por una parte en humanos, enfermedades en humanos, que tienen que ver con gendra, con influenza, con Nipah, con ébola, con Zika, con virus del Nilo, chikungunya, etcétera, pero también con panzotias que se dan y epizotias en animales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, la bronquitis infecciosa de aves, la epidemia de la diarrea porcina, tenemos enfermedades que también se están dando en animales, entonces y también que se están dando en el mar, ¿no? Por ejemplo, en el mar, brotes que se están dando tanto en problemas en corales, pero también en mamíferos marinos que se están dando por distemper, ¿no? Por el virus del moquillo. Entonces, tenemos procesos donde la salud está siendo afectada, tanto humana, animal, en los diferentes sistemas terrestres y acuáticos, por estos cambios de uso de suelo. Entonces, afecta a animales domésticos, animales silvestres y al humano, ¿no? Entonces, bajo estos conceptos tenemos que empezar a entender a las infecciones, un proceso integral, ¿no? Y un poco ya para juntar con lo que está pasando en el país, pues bueno, esto es un poco el panorama general, y un poco pues sabemos que hay muchísimas zoonosis en la vida silvestre, sabemos que hay muchos que se han reportado, todas las zoonosis emergentes rastreamos y están los animales silvestres por ahí. Entonces, de alguna manera, la diversidad, pues en la diversidad de especies también están la diversidad de virus, pero el proceso por el cual saltan los virus a otras especies, incluyendo al hombre, se da precisamente por interacciones ecológicas que están siendo modificadas por actividades antropogénicas de una manera significativa, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de síndrome pulmonar hantavirus, Lyme, tularemia, virus del Nilo, lepra, peste bubónica, donde están dándose. Y lo interesante es que muchas de estas pues, no se conocen mucho en México, pero ya hemos estado trabajando. Y en México hemos detectado desde Rickettsia, Bartonella, detectamos peste en unas pulgas que todavía falta por confirmar, pero tenemos reportes de muchos zoonosis que están asociadas a los animales, a la fauna nativa. Hemos detectado ortopox virus, que también es un tema interesante en muchos lugares y que ha estado asociado a zoonosis en Estados Unidos. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en un estudio que hicimos de ecología urbana, precisamente vimos ortopox virus, y también hemos visto leptospirosis y otros enfermedades que están asociadas a zonas urbanas. Pero en general hemos detectado varias. No quiere decir que detectemos a todos estos animales positivos, quiere decir que ya sean un problema de salud, simplemente que la diversidad está ahí, pero el problema es ver cómo estamos generando
los procesos para que estas especies puedan estar más en contacto con el hombre y qué pueden pasar estos riesgos, ¿no? Y sobre todo con especies ferales que pueden ser puente, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchas de las especies, por ejemplo, de las enfermedades como riquecias, Bartonella, pues los perros están ahí y hay mortalidad en personas asociadas a riquecias, ¿no? En el norte de México. Entonces, ¿cómo se están dando estos puentes? ¿Cómo se están dando? Todos son temas interesantes que tenemos que estudiar en la fauna nativa, ¿no? También hemos estado viendo encefalitis de equina venezolana, encefalitis del oeste, virus del oeste del Nilo, hemos estado viendo en diferentes dengue, Zika, en varios lugares hemos estado trabajando y hemos encontrado positivos en varios lugares del país, precisamente tratando de entender los patrones de distribución, en qué especies están asociados ciertos patógenos, cómo se están dando en especies nativas, y cómo están, y si algunas están asociadas a zonas fragmentadas, y sí lo hemos visto con el virus del oeste del Nilo y con el dengue en zonas donde se están fragmentando. Lo mismo también lo estamos viendo con hantavirus, hemos reportado hantavirus en presencia de anticuerpos y de PCR de varios roedores del país, y tenemos varios grupos, 7 genotipos de hantavirus, que desafortunadamente son estas enfermedades desatendidas en México, ¿no? Enfermedades que no se han atendido, el sector salud no los ha priorizado y no hay un rastreo y un monitoreo constante, de tal manera que es probable que muchas infecciones que se den en humanos se confundan y se den como neumonías atípicas y pasen y se vayan ahí tanto los hantavirus como los adenovirus y otras que se están dando, que pueden estar presentes en el país. Entonces sabemos que están ahí en varias especies, hemos encontrado en muchísimas especies de roedores la presencia de hantavirus en México. Y también haciendo desde un punto de vista de virus, por ejemplo, en los estudios que hicimos en el centro y el sur del país encontramos más de 13 familias de virus y la mayor parte de los que encontramos son coronavirus, ¿no? Y ese es un tema muy interesante porque los coronavirus son muy comunes y sobre todo en murciélagos, más del 30% del viroma de los murciélagos está asociado a coronavirus. Entonces es un grupo de virus que son muy comunes que se dan tanto en animales domésticos como en animales silvestres. Entonces es muy interesante ver toda esta diversidad y cómo se va reensamblando bajo los procesos que estamos haciendo, ¿no? Y esta misma diversidad, tanto de virus como de bacterias, tanto el microbioma como el viroma, pues precisamente lo estamos replanteando. Y si nosotros si lo rascamos bien en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, podemos ver que tenemos muchísimos virus y millones de bacterias, de genes de bacterias asociadas a nosotros. Entonces estamos empezando a conocer esta dimensión de la diversidad que no se había tomado en cuenta antes, ¿no? Es una dimensión de la diversidad que siempre estamos enfocados a animales, plantas, pero poco a los microorganismos. Una dimensión de la diversidad que falta mucho por conocer, cómo se ensambla, cómo se extinguen, cómo se colonizan, cómo van cambiando sus patrones de distribución. Y es una dimensión de la diversidad que estamos empezando a entender apenas, estamos empezando a dilucidar y todavía nos falta muchísimo porque no conocemos nada de la diversidad de virus por lo pronto, ¿no? Es muy grande. Entonces, bueno, se están haciendo diferentes metaanálisis, análisis de redes, aproximaciones diferentes para tratar de entender cómo se ensamblan también estos virus, cómo se ensamblan estos virus hacia ciertas especies, a los roedores, a los murciélagos, cómo son estos ensambles y cómo se comparten más. Y entendiendo este tipo de ensambles y de relaciones también nos puede ayudar a entender cuáles especies podrían estar manteniendo más virus zoonóticos y cuáles especies podrían estar siendo de mayor riesgo. Entonces son elementos que podemos empezar a entender en una visión de la diversidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de análisis pues, nos puede ayudar, por ejemplo, a replantear las cosas. Tenemos que tener análisis multihospederos, multipatógenos, multivectores, donde tengamos aproximaciones integrales y empezamos a reconocer nodos de conexión. Mucho de la medicina tradicional ha enfatizado, no, pues esta es la especie de vector, y este es el virus, y este es el vector, y así se transmite, y se mantiene este ciclo endémico, y este ciclo selvático y urbano. Hay varias formas de decir esto. Sin embargo, cuando hacemos análisis de redes, empezamos a descubrir que hay muchos hospederos potenciales, muchos vectores potenciales que están manteniendo los virus, y que no podemos tener visiones unicausales de las infecciones. Tenemos que empezar a entender más de estas relaciones de ensambles de especies
cómo se van dando y cómo se pueden favorecer o frenar ciertas infecciones. Y esto es un tema ahorita muy innovador que se están dando en ecología de enfermedades, donde precisamente hay procesos de inhibición y de facilitación entre patógenos. Entonces ya no podemos estudiar nada más a un patógeno, sin empezar a entender redes de conectividad para identificar vectores potenciales, reservorios potenciales que no habíamos considerado y que pueden estar manteniendo la infección. Pero además tenemos que meter el componente humano, ¿no? Tenemos que el componente humano y el componente de uso de suelo para entender cómo se ensamblan, tanto ecológicamente como filogenéticamente, qué probabilidades hay, y empezar a hacer análisis de riesgo bajo escenarios utilizando completamente ecología, biología, evolución y todo lo de parte de epidemiología y toda la parte de virología, bacteriología, de una manera integral. Entonces estamos en enfoques completamente transdisciplinarios para poder empezar a trabajar. Pero además tenemos que empezar a trabajar con enfoques que tengan que ver con la toma de decisiones y con la intervención de lo que estamos haciendo los científicos desde el punto de vista no nada más que se quede en la teoría, no nada más que se quede en los reportes, sino que pase a la toma de decisiones, ¿no? Ese es un tema que esto de los coronavirus se ha venido diciendo desde mucho tiempo. Hay ejemplos de coronavirus que han estado emergiendo en varias partes del mundo. Sabemos que era un tema ahí, no se podía predecir el momento exacto, pero era un tema de los más candentes, los coronavirus, y que se había dicho y se dice en muchos artículos. Sin embargo, pues no había el acercamiento a los tomadores de decisiones para ya empezar a replantear este tipo de aspectos, ¿no? Entonces sí nos falta un poco a los científicos, sobre todo a los ecólogos de enfermedades, incidir en tomas de decisiones en políticas públicas para poder replantear esto, y evidentemente en colaboración con grupos, con redes, con gente que está trabajando con servicios ecosistémicos, con diversidad, con fragmentación, con urbanización, empezar a trabajar esto para replantear estrategias que tengan que ver con la sostenibilidad, con la producción de alimentos de una manera de bajo impacto, con servicios, mantenimiento de servicios ecosistémicos, y además pues minimizar riesgos para la salud. Entonces, un poco para concluir, pues es que la ecología y la evolución están, y la presión antropogénica están determinando los patrones de ocurrencia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Se están dando estas presiones antropogénicas que están disparando infecciones, que tenemos que entenderlas desde el punto de vista de ecología y evolución, que tenemos que replantear que la salud, la producción de alimentos y la conservación están ligadas, ¿no? Entonces, es raro ver un proyecto de conservación o un proyecto de ordenamiento territorial donde se integre la salud, ¿no? Han estado completamente separadas, pero es ya un momento donde replanteemos la conservación como un proceso que incluye tanto la producción y de alimentos de manera sustentable, pero también a la salud, ¿no? Entonces, estos son nuevas formas que tenemos que integrar y que esperemos que la pandemia nos deje esta lección para ya trabajar de esta manera, que ojalá se haga. También implementar sistemáticamente la vigilancia de los patógenos en la vida silvestre, que es una premisa, así como se ha trabajado para estudiar todos los patrones de distribución de especies de roedores, de murciélagos, de plantas, de lo que sea, pues también lo mismo tenemos que estar haciendo con los patógenos, ¿no? Que es parte de la diversidad, y tenemos que entender esos procesos que determinan sus patrones de ocurrencia. Tenemos que desarrollar herramientas innovadoras de modelación para identificar escenarios de riesgo, ¿no? Y pasar de reactivos a preventivos. Ahorita todo lo que estamos viendo es una reacción, no había una prevención, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo desarrollar una vacuna, cómo desarrollar tratamientos, cómo minimizar el impacto en los hospitales, pero sin embargo no había una planeación, precisamente porque no hay aproximaciones ecológicas, evolutivas y de este estilo que nos pudieran ayudar a trabajar en conjunto para decir escenarios de riesgo, y que yo creo que es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? La parte preventiva. Permitir estrategias combinadas, sostenibles, integradoras para la producción de alimentos y mantenimiento de la salud, colaboración e integración intersectorial, transdisciplinar y multinacional. Eso es un tema fundamental, ¿no? Sobre todo ahorita se requiere colaboración multinacional, se ha visto que es la necesidad de una transdisciplina para la toma de decisiones y para entender a la infección. Ya no se queda con los puros epidemiólogos o con los médicos, tenemos que entender a la infección de una manera mucho más integral y además intersectorial, ¿no? Donde salud, donde Semarnat, donde SADER, donde
diferentes instituciones puedan integrar este tipo de elementos y pasar información para tener mejores datos, ¿no? Porque muchos datos están atomizados en los diferentes sectores y no hay comunicación de tal manera que puedan ser mejores modelos para entender cómo son los procesos de cambio de suelo, de urbanización con las infecciones emergentes, ¿no? Y bueno, y sobre todo que el fin último pues, es trabajar con socioecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal pública y ecosistémica con justicia y equidad, ¿no? Que es un poco el fin que tiene que ver mucho con los objetivos del desarrollo sustentable y que ojalá vayamos hacia este enfoque y que la pandemia nos deja esta tarea. Y bueno, muchos de los estudios pues han sido gracias al apoyo de muchos estudiantes y a la colaboración con muchas instituciones que nos han apoyado y que nos han confiado y que hemos estado colaborando en general. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo. Una charla sumamente interesante Gracias. con referencias muy, muy actuales, con muchas cosas muy frescas que invitan a leerlos, porque vemos que has participado también en muchas publicaciones de este año sobre el tema. Entonces, el título es muy sexy, entonces seguramente el artículo será también muy interesante. Tenemos varias preguntas, afortunadamente. Algunas de ellas ya medio las has respondido prácticamente con tu última diapositiva, pero quizás podría valer la pena si nos ahondas un poco más. Algunas son, por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones de las autoridades, con respecto a la conservación de los hábitats con el fin de contener estos brotes epidemiológicos? Bueno, depende, yo creo que la idea es hacer planeación estratégica de varias enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay muchas enfermedades, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene categorizado especies, enfermedades asociadas a aves, a murciélagos, a roedores, a artiodáctilos. Entonces hay una serie de elementos que tú puedes planear y hacer más estratégico con la Semarnat, con la SADER, donde tengamos priorizaciones ¿por qué no hacemos un plan de priorización, por ejemplo, en zonas conservadas en el norte, donde a lo mejor el riesgo mayor es con carnívoros, con enfermedades transmitidas por garrapatas, pero a lo mejor en el sur hay estrategias que tenemos que hacer más para mosquitos o para otro tipo de... Entonces yo creo que hay muchos elementos y también metiendo toda la conservación que se pueden trabajar, ya sea a nivel local, muy particular, que se pueden adaptar, pero yo creo que hay una serie de procesos generales que sí tenemos que trabajar con las autoridades, sobre todo a incluir a la salud como parte del desarrollo, ¿no? Porque tanto en áreas naturales protegidas, en desarrollos, en conservación, en ciudades, todos estos procesos son interesantes, identificar qué enfermedades tendrían que ser como indicadoras, que también así como hay especies indicadoras, también tenemos que tener enfermedades que estemos monitoreando constantemente, que puedan ser un problema de salud, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que hay que trabajar y que no se han hecho, ¿no? En general, fuerte. Ajá. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué proyectos de investigación tú consideras más urgentes a realizar, ¿no? Con respecto a tus estudios, ¿hay alguna de estas enfermedades que encuentres como prioritaria ahorita? Bueno, yo creo que hay más bien como temas que son muy importantes que no hemos trabajado, que es toda la parte de ecotoxicología, que es un tema muy fuerte, tenemos procesos de contaminación muy fuerte, de minerías, de contaminación en todas partes, y cómo se relaciona con las patologías en animales silvestres, cómo se relaciona con cambios en cuestiones reproductivas, hormonales, que es todo un proceso muy importante que tenemos que trabajar, que es un hueco. Hay también toda una parte de empezar a reconocer toda la parte de coinmunología, cómo muchas especies de estas que son reservorias y que están dominando ambientes humanos, cómo es que se están manteniendo y son mejores para transmitir infecciones, cómo se dan esto. Entonces yo creo que hay muchos elementos que podemos estar trabajando y sí hay algunas enfermedades que son en particular que hay que estar monitoreando constantemente, ¿no? Por ejemplo, desde las más importantes, desde rabia, que es como tradicionalmente como es importante sobre todo para la salud animal doméstica y que es un tema constante en México, pero hay otras que son, por ejemplo, todos los flavivirus, es un tema que todo el tiempo es presente, ¿no? Dengue, bueno, Chagas, malaria, muchas otras enfermedades que están ahí, que tenemos que entender mucho mejor cómo se mantienen en los diferentes ecosistemas. Hay una pregunta con relación a la enfermedad hemorrágica de los conejos, ¿no? Entonces,
Pregunta esta persona, Sai Ciencia, ¿saben dónde puedo encontrar estadísticas para México sobre esta enfermedad que ataca a los conejos silvestres y domésticos? ¿Tú tienes ideas? Pues no, o sea, sé que es la Semarnat está trabajando y también la SADER, que tienen todo un protocolo, tanto de investigación, tienen un protocolo de seguimiento, están haciendo detalles genéticos y están trabajando en eso, ¿no? Entonces, a lo mejor con la SADER es con quien hay que meterse, específicamente con Senacica. Otras preguntas. Nos vamos a tomar un par de preguntas más porque tenemos muchas otras, pero bueno, no nos da tiempo de contestar todas. Te felicitan por tu presentación en nuestras redes sociales, les gustó mucho tu charla y nos hacen esta pregunta. ¿Has encontrado dengue en mamíferos sinantrópicos en las ciudades que has muestreado? O sea, no, o sea, sí hemos encontrado dengue en murciélagos, pero aquí en las ciudades más cercanas no, pero sí hay reportes, ¿no? O sea, sí hay reportes. Y dice esta persona, ¿qué pruebas recomienda? ¿Qué pruebas serológicas recomienda? ¿Qué pruebas recomienda? ¿Serológicas, PCR u otras? Dice la pregunta. ¿En general? Pues hablaba de esta persona de dengue. Dengue. No, pues ahí tienen que ser todas, ¿no? Yo creo que todas son las ideales, ¿no? Y aparte, y no nada más el PCR, sino también ya validación en experimentación, donde identificamos que una cosa es que estamos encontrando muchas virus en muchas especies, pero no sabemos su potencial de transmisión, ¿no? Entonces, para hacer mucho el potencial de transmisión, muchas veces se requiere o estrategias diagnósticas para estar monitoreando en la saliva, en las heces, en las narices, en la sangre, estar viendo en las lágrimas, pero además hacer experimentos donde validemos que efectivamente son reservorios competentes, ¿no? Porque es una cosa que también se ha estigmatizado, que porque encuentra ciertos virus ya todos las especies la transmiten y no necesariamente es así. Entonces hay especies que son mejores, y eso es un tema que hay que trabajar mucho, sí. Y por último, la última es, ¿has encontrado algún reporte de zoonosis transmitidas por cacomixles en México? ¿Alguna relación de enfermedades con cacomixles? No, sí, bueno, cacomixles hemos encontrado rabia, parvovirus, toxoplasma, y sí, hay muchas enfermedades que se han asociado, bueno, que se han visto que los cacomixles tienen, ¿no? Leptospirosis, y hay reportes. Lo que no sabemos es el potencial zoonótico está ahí, ¿no? Hace falta hacer más estudios de eso. Ajá. Bueno, pues digo, tenemos muchas más preguntas, pero algunas las podemos contestar porque tienen que ver con que no alcanzaron a ver tu charla. Les vamos a contestar que la primera parte ahí está grabada, etcétera. Les comentamos a todos que la charla va a quedar grabada en nuestras redes sociales, en la red de Refama, en la red de la MAC, en la red de la Sociedad Científica de Ecología, y también en nuestros canales de YouTube. Sin más, bueno, te quiero agradecer de forma personal y a nombre, obviamente, de toda la Refama, de toda la MAC, de la Sociedad de Ecología, del INIRENA, de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, la disposición para darnos esta charla muy interesante y pues seguramente habrá gente que te contacte porque ha visto y nos han comentado, ¿no?, en las redes sociales que tienes artículos ahí que les llaman mucho la atención para ser consultados, entonces muy probablemente te buscarán derivado de esta charla para preguntarte alguna cita. Te agradecemos enormemente, Gerardo. Sabes que nuestras asociaciones tienen las puertas abiertas para ti y bueno, sin más, pues les invitamos a todos los demás miembros de Refama y de todas las asociaciones que nos están siguiendo a que sigan en el programa de nuestro Congreso Refama que inicia hoy después de esta charla. Les vamos a pedir que tengan un poco de paciencia porque nuestras charlas van a empezar en un ratito, entonces no se vayan a meter ahorita porque todavía las charlas no están, pero con esta despedida, pues hacemos un espacio seguramente para que nuestras charlas inicien en un ratito. Te agradecemos otra vez, Gerardo. No, pues muchas gracias por la invitación y sí, ahí está mi correo electrónico, gerardosuz, @gmail.com, para lo que sean, y muchas gracias por la invitación y un gusto participar con ustedes y muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, doctor Gerardo. Muchas gracias, doctora Cristina. Los esperamos a las 10:15, por favor, para iniciar las conferencias en las salas que fueron asignadas a cada una de ellas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.